buenas noches, bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Esta semana iniciaremos hablando con la repentina aparición de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que sin duda sorprendió a muchos guatemaltecos, sobre todo por lo que vino a hacer cuando se presenta a tribunales y viene a reforzar prácticamente lo que ya se había dicho de esta estructura criminal denominada La Línea, que Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Valdetti eran pues los líderes de esta estructura. ¿Cómo vieron ustedes esta situación Bueno, esta semana? Sorprendió más que todo a los guatemaltecos, pero realmente no sorprendió ni al Ministerio Público, no sorprendió a la CICIG y no sorprendió incluso a los mismos miembros de la estructura. Es decir, Juan Carlos Monzón aparece en un momento bastante estratégico, porque ya se ha dado o ya se ha consolidado la idea de que los líderes de la estructura, el líder de la estructura no es él, sino Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, y esto le permite a él, que si no es el líder de esta estructura, poder funcionar como un colaborador eficaz. Y él lo que dice es, bueno, ECO ya contó una parte, yo tengo otra parte que a ustedes les interesa y que es probablemente la que más le conviene tener en estos momentos al Ministerio Público, y es esa relación con el sector empresarial. Yo no creo que haya sorprendido, yo más creo que incluso las mismas autoridades ya le habían hallado la pista o el rastro a Juan Carlos Monzón. Lo que pasó ahí, sin duda, la actitud de Juan Carlos Monzón al pedir algunas medidas de seguridad, al decir que tiene la segunda parte de lo que ECO dijo y que hasta donde él se quedó, pues esa parte quiere, o yo la veo como querer pedir algo a cambio, a cambio de hablar. Vimos a un Juan Carlos Monzón bastante dolido con el expresidente y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por las acusaciones que se dieron en su contra al señalarlo como el principal líder de la estructura. Creo que Juan Carlos Monzón tuvo la protección en su momento de estas dos figuras y además de esto parte de la estructura del Estado para poder resguardarse por lo menos un tiempo. Yo creo que más allá de eso y tratar como de entender la actuación de Juan Carlos Monzón en su momento, obviamente fue un tema estratégico por cuánto podía aportar y por cuánto se le puede beneficiar considerándolo un colaborador eficaz al final de cuentas. Hay que acordarse que las penas, por ejemplo, se pueden rebajar en 3/4 partes. Eso quiere decir que, por ejemplo, si lo condenan a 75 años, al final de cuentas, obviamente no se puede porque son 50 años es el máximo, estaría recibiendo una pena de 15 años, por ejemplo, de entre 15 y 17 años. Y si a eso le sumamos que puede apelar, o sea, la verdad es que es bastante beneficioso para él. Pero yo creo que algo muy importante que hay que rescatar y que a la gente no se le olvida y que va a estar presionando muchísimo es que devuelvan el dinero que se robaron. Es decir, Juan Carlos Monzón también recibió una cantidad exorbitante de millones de quetzales y ese dinero lo tiene que devolver, y junto con él lo que se robó Roxana Valdetti y el presidente Otto Pérez Molina. Yo creo que por ahí debería ir el asunto, más que por la base legal, que al final de cuentas yo considero que sí los van a condenar tanto al presidente como a la vicepresidenta y a Juan Carlos Monzón y al resto de la estructura, pero lo que está tratando de hacer es minimizar esa cantidad de años que eventualmente le podrían poner. Pero independientemente del tema del dinero, ¿verdad?, que pudieron ser 5, 6, 25 millones de quetzales, yo creo que aquí el tema va más allá. A ver, en el caso de Juan Carlos Monzón, en el caso de Roxana Valdetti, en el caso de Otto Pérez Molina, de los intendentes y los superintendentes implicados en este caso, aquí media un asunto que es que traicionaron la confianza pública. Y parte del debate en estos días es si Juan Carlos Monzón y Estuardo Salvador González merecen ser colaboradores eficaces. Mi impresión es que la CICIG y el Ministerio Público deberían de demostrar que su investigación ha sido lo suficientemente profunda como para no necesitar que ninguno de ellos sea colaborador eficaz, porque ninguno de los dos ha sido en buen chapín una mansa paloma. Bueno, yo creo que también vale la pena mencionar que otra situación, otro giro que da la investigación es esta sorpresiva lista de 1.500 personas que deberán comparecer ante los tribunales. Yo creo que eso era otra parte de lo que los guatemaltecos estaban esperando, esas personas que pagaban los sobornos y que de alguna u otra forma alimentaban de plata a esta red criminal que estafaba al Estado. Yo creo que esto también es una señal positiva, independientemente de lo que venga. Yo no sé ustedes qué creen de esta parte. Pero ahí sí hay que tomar en cuenta un elemento clave que está
muy alimentado en el imaginario colectivo y en algunos formadores de opinión del país, que estos 1.500 personas que eran importadores y agentes aduanales son miembros de la alta cúpula empresarial. Eso es falso. Usted no va a ver a ninguno de esos grandes dirigentes en esto. Es más bien una matriz de opinión formada por el presidente Pérez Molina para decir, yo estoy tan sucio como ellos. Y eso no es defenderlos, y eso no es defenderlos, pero no debemos descartar tampoco la posibilidad de que eventualmente pueda una de estas personas que manejan... No se puede descartar, pero yo sí coincido con Otto en que no, en estos 1.500 no vamos a ver la más alta cúpula del sector empresarial, y que es la percepción que la gente tiene en estos momentos de querer ver caer a los grandes empresarios que al final constituyen esta denominada línea 2 que había... Es que, a ver, aquí hay dos puntos como que hay que separar. Uno es el tema de la evasión de impuestos, que también las personas lo perciben de esa manera, que eso sí es real. Pero eso es otra cosa distinta. Ok, pero va dentro, por eso te lo digo, o sea, lo separamos, pero va dentro del tema de la corrupción. Y es que cuando hablan de rescatar un sistema corrupto como el que nos encontramos, pues también habría que hablar y abordar ese tipo de temas, que están vinculados al tema aduanero. Sí, no. A ver, en el caso de la línea, hay que ver quiénes son los que están realmente involucrados, miren, porque una cosa es esta defraudación aduanera. Yo lo que sí creo es que hay que plantear el hecho de que el gran empresario, y no lo estamos poniendo como un niño de primera comunión, el gran empresario guatemalteco moldeó toda la estructura fiscal del país y muchas cosas que tienen que ver con la legislación nacional para protegerse y favorecerse. Entonces no hay actos de corrupción ahí porque crearon el entorno a su favor. Lo que vamos a ver en el caso de la línea, que es lo que particularmente estamos hablando, son pequeños importadores de materias ya terminadas que se vendían en el mercado negro o que se vendían en mercados muy populares. Tal como lo observamos desde el inicio de esta investigación con la captura de estas 10 personas, empresarios involucrados en el caso de la línea. Pero concluimos este primer bloque y le invitamos a usted a continuar con nosotros acá en Panorama Político después del corte comercial. Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Me gustaría que cerráramos el tema de estas investigaciones de la línea, el tema de los empresarios, con la participación de Carolina, que tenía pues un punto pendiente en el bloque anterior. Sí, lo mío más iba en el lado de Juan Carlos Monzón y así como Salvador González, que han sido una de las piezas claves o que han completado parte de la hipótesis que ya manejaba el Ministerio Público en sus investigaciones. Considero que aunque lo que ya han dicho ya lo había manejado anteriormente el Ministerio Público en sus investigaciones, creo que sí hay que poner mucho el ojo en qué tantas medidas o beneficios le van a dar a estas dos personas y si finalmente van a buscar el tema de lograr ser colaboradores eficaces y verse beneficiados con precisamente una condena menor. Bueno, que a ellos sí los enviaron al preventivo a la zona 18. También no se puede hablar de corrupción sin que hablemos de otros temas relacionados a la vuelta a la esquina que tenemos ya la contienda electoral, la segunda ronda, sobre todo los planes que tienen los candidatos. Veíamos estas semanas imágenes desgarradoras del tema de Cambrai, que fue una situación bastante dolorosa para toda Guatemala, y pues Miguel habló con los equipos de trabajo de los candidatos para hablar precisamente de cómo ellos piensan atender este tipo de situaciones o qué planes tienen para este tipo de situaciones. Miguel, ¿qué te hablamos? Yo tuve la oportunidad de hablar con varios representantes de estos dos diferentes partidos en diferentes áreas. En el tema de Cambrai, yo creo que son sumamente retóricos en mencionar que existe una ayuda, un fondo que se tiene que utilizar en donde se les pueden otorgar microcréditos a las personas por 35,000 quetzales. Y luego que se puede hacer acuerdos entre la banca privada para poder otorgarles también algún tipo de crédito a las personas que necesiten vivienda. Pero más allá de eso, creo que también hay una ley de vivienda que no se ha puesto a funcionar, que se creó en 2012 y que no se puede arrancar porque no hay fondos para poder desarrollar o para que entre en vigencia esta ley. Entonces, en relación a eso, los candidatos o los representantes de los candidatos también han sido bastante tibios, no han dado respuestas concretas de cómo van a paliar no solo la crisis de la vivienda, sino en general la crisis en la que está sumida el país. En temas de seguridad, por ejemplo, en temas de finanzas, en temas de salud. El tema de salud es muy importante porque encima hay una deuda de arrastre
que se menciona que es como por 1.000 millones de quetzales aproximadamente. Entonces, preguntarle a ellos, ¿cómo van a solucionar estos problemas? Pues únicamente, a mi criterio, creo que lo responden con mucha retórica, que realmente no va a solucionar nada. Solo mencionan como que vamos a implementar, deberíamos de revisar, tenemos que hacer, pero no concretan, no aterrizan y son propuestas sumamente débiles que no, a mí no terminan de convencer. En el tema muy particular de lo que ocurrió en Cambrai y el entorno peligroso en el que vivimos, yo encuentro una explicación de por qué los candidatos son tan timoratos, y es porque las responsabilidades más duras de todo este asunto recaen en manos de los alcaldes, y los alcaldes lo que hacen es ser sumamente tolerantes con que alguien va a poner una casa y no importa si hay un dictamen de riesgo o no, porque al final, dentro de 4 años, eso es un voto. Entonces, hasta que no se cambie esta visión y esta irresponsabilidad, yo no puedo señalar a todos los alcaldes de todos lados, pero es evidente que desde la ciudad más grande como Ciudad de Guatemala hasta la ciudad más pequeña, hay un altísimo nivel de tolerancia a construir en zonas de riesgo. Y lo más sorprendente es Santa Catarina Pinula, y eso afectó, o creo que va a afectar duramente la carrera política de Antonio Coro. Santa Catarina Pinula se vendía como uno de los lugares de mejor y mayor desarrollo del país. Y hoy nos topamos con que la municipalidad consintió, porque no podemos saber si se benefició de forma anómala, todo este proceso. Yo lo que debo hacer es votos para que el Ministerio Público ojalá logre determinar si hay responsables, si hubo algún momento gente que debió haber parado esas construcciones, haber ejercido la ley y movilizado toda esta Hombre, sin duda es un problema municipal, veámoslo así, sin ir tan lejos lo vemos en la municipalidad metropolitana, en donde hay decenas de asentamientos. Más de 500 y lo que vemos es que se construyen caminos, se construyen drenajes, que está bien, pero al final de cuentas eso representa un voto, como ya tú lo decías. Pero ¿qué pasa con esas políticas de Estado y esas garantías de Estado de brindar o tener una política de vivienda? Y es que tienen que ir de la mano, tanto el gobierno central como los gobiernos locales. Hoy estamos viendo que el 72% de los alcaldes que asumen un nuevo periodo son nuevos, el 72% de los alcaldes son alcaldes nuevos. Pues entonces también son ellos los que tendrían que, por ejemplo, ver y comprometerse con esto, ¿no? Por ejemplo, tener una mayor rigurosidad en el tema de las licencias de construcción, por ejemplo, saber si todas estas viviendas que estaban en el Cambrai contaban con esa licencia de construcción. Es más, las mismas municipalidades se toman la tarea de venir y facilitar las condiciones de vida, por ejemplo, considerando que les van a dar alumbrado público, que les van a dar servicios de agua, que les van a dar pavimento, por ejemplo, en todos estos. Pero, Lourdes, yo creo que habrá que tocar el tema, es histórico y es mucho más profundo de lo que nosotros estamos tocando en este momento. Es decir, la migración interna. ¿Cuántas personas vienen a la ciudad capital a tratar de buscar un futuro mejor? Porque en sus comunidades no existen los mecanismos suficientes para el desarrollo de las familias. Sí. Es decir, en educación, en salud, en seguridad. Entonces, lo que se pretende es que estas personas, cuando vengan acá, encuentren pues esas garantías. Cuando hay una deficiencia de salud, no puedes optar a un empleo que te permita percibir esos ingresos para pagar un alquiler de 1.500 quetzales que hacen las personas. Pero mira, y ahí... Yo sí creo que es muy injusto decir que es culpa de la gente de haberse puesto ahí, porque hay gente que ha tomado esa posición. Pero yo sí creo que el Estado abandonó la visión de construir casas como una política de Estado. Y a partir de algunos gobiernos, parecerá muy neoliberal o una cosa así, a partir del gobierno de Álvaro Zú, no hemos visto, quizá un poco antes, una política de construir esos grandes proyectos habitacionales que hoy uno los puede identificar claramente y que son zonas que aunque sirven, que están comenzando a tener desarrollo económico, Nimajuyú en la zona 21, la Venezuela, todos estos sectores que fue el Estado el que decidió invertir. Y no vemos de los candidatos presidenciales decir, aquí identifico algo, no es regalarle a la gente,
pero construyamos de la mano. No lo El vemos ni Estado, lo vamos a ver, Otto. Bueno, Sin duda no lo vamos a ver. de un porque- político correcto creo que deberíamos de Pero verlo. en esta elección no la hemos visto. Precisamente acabamos ya este segundo bloque hablando de este tema y es justo eso lo que nos obliga a nosotros a estar cuestionándole a esos candidatos cuáles son sus políticas ambientales, cuáles son sus políticas de vivienda, de salud, de educación y que sobre todo nos digan de dónde van a sacar los fondos para ejecutarlas. Gracias por seguir con nosotros en Panorama Político. Esta semana vimos a los dos candidatos presidenciales que esperan dirigir nuestro país, desempeñarse en varias actividades públicas. Uno, un foro con estudiantes universitarios y el otro con empresarios. Ustedes estuvieron siguiéndolos de cerca, ¿cómo vieron el desempeño de ellos? ¿Cómo vieron estas propuestas que presentaron a los diferentes sectores? ¿Cómo calificar a estos dos candidatos a tan solo pocas semanas ya pocos días ya de la segunda ronda electoral? Yo creo que, a ver, a la ciudadanía lo que le hace falta es saber, como lo decía Otto en algún momento, cómo lo van a hacer. Es decir, con el dinero, si se aprueba el presupuesto general con 72.000 millones, igual va a hacer falta mucho más dinero con estos grandes agujeros que se tienen dentro de la administración pública. Pero creo que ahí ya se van, por ejemplo, visualizando, y es la única manera de poder hacerlo, porque al final de cuentas son promesas, son cuentos, o sea, uno no tenemos la capacidad como para saber a futuro si realmente van a cumplir con una cosa o con otra. Pero sí se puede hacer de alguna manera, por ejemplo, sabiendo quién está detrás de esos ministerios, quién está detrás de esas, o eventualmente podrían estar detrás de esas carteras, qué experiencia tienen, qué han logrado, cuál es su hoja de vida, y a partir de eso uno se puede hacer una idea, y ya lo decíamos la semana pasada, una idea de cómo más o menos va a guiar un gobierno determinado candidato. Por ejemplo, en el caso de la UNE, ya lo mencionaba yo la semana pasada también, ya podemos ver que parte de esa posible administración que tenga detrás de ella es mucho de lo que dejó Álvaro Colom. Es decir, si a mí no me conviene esta persona y considero que no tiene las capacidades suficientes, pues sencillamente yo no voto por él en el tema del voto. Pero Jimmy Morales creo que tiene esa deficiencia de no poder presentar esos posibles cuadros que a uno le permitan hacerse una idea de cómo eventualmente podría ser. Yo lo que creo, Miguel, en base a lo que tú dices es, primero, no considero que sea una copia del gobierno de Álvaro Colom. Creo que sí es un partido, ¿no? es un partido que sí tiene por lo menos un plan estructurado y que se ha dedicado a tener profesionales que sí han estructurado un plan. Si el problema es ese sí lo van a cumplir. El segundo, y en el caso de Jimmy Morales, lo que vemos en sus presentaciones públicas a lo público es un candidato muy improvisado, un candidato que dice o repite o le agrega en palabras más bonitas lo que sus asesores le dicen y no presenta ese mismo discurso en todas sus presentaciones. Sí. ¿Y sabes qué me sorprende? Que yo pensé que no lo iba a hacer Jimmy Morales, es estar señalando tanto a Sandra Torres. Sí, bueno, y ella, yo también consideré que esto no se iba a dar estos señalamientos como de niños, de sí. él empezó y bueno, yo hice, o sea, realmente vemos ese tipo de discordias dentro de los foros, pero otra cosa que también se pudo observar en estos foros es que ya tienen empiezan a mostrar como un discurso comprado. Es decir, Sandra Torres la vemos con la misma cantaleta, por ejemplo, de la solidaridad, y este discurso lo aplica para absolutamente todos los temas. El problema es que más allá de esa solidaridad no presenta muchas soluciones como con quién. Y por otra parte, Jimmy Morales se va con el hecho de la solución está en la transparencia y eso lo vamos a lograr a través de las personas que vamos a designar. Algo así como su candidato a diputado. El problema es que no dice con qué personas son las que cuentan. Entonces, algo así como su candidato a diputado. Yo sé las soluciones, pero solo yo las sé y no se las voy a decir. A ver, el libreto es bien fácil. Sandra Torres en los foros públicos lo que quiere demostrar es que tiene un plan, que es la deficiencia de Jimmy Morales. Simple. Y Jimmy Morales y FSN lo que tratan de mostrar es que Sandra Torres ya hizo gobierno. La vieja política. Y exactamente, y aplica, y por cierto es un copy-paste que se usó en Argentina. Ni siquiera es un concepto nuevo, el de la vieja política. Entonces, lo que vamos a ver en el resto de foros públicos es una cosa así. Donde Jimmy Morales tiene muchos más fuertes es en su histrionicidad, en su capacidad de presentarse frente al público, de tratar de, con su gracia, pues al ser actor, al ser cómico, tratar de cautivar a un
buen grupo de gente. Contrario a Sandra Torres. Contrario a Sandra Torres, con la cámara. que sí tiene algún problema con la Cámara. Bueno, a mí lo que realmente me preocupa es que hasta el momento yo no he podido observar, y lo digo muy abiertamente, a ninguno de los dos candidatos que mencionen su plan con plazos, con metas, con presupuestos, con todos esos datos necesarios que realmente sin esos datos los planes no son ejecutables. Es que el problema están dando puras mentiras. El problema de todo esto es que la gente se está comprando eso finalmente. O sea, ni siquiera se está esperando tener una propuesta concreta o creíble o que se diga cómo se va a cumplir. Miren, el alcalde capitalino, expresidente de la República, Álvaro Arzú, lo cuenta en muchas ocasiones. La última vez que lo contó fue cuando Jimmy Morales, la historia del ladrillo. Esencialmente dice, yo venía con mi plan de gobierno, me senté y me dijeron, mire señor alcalde, estas son las deudas, estos son los compromisos, esto. Agarré el mamotreto que tenía y lo tiré. Y en parte tiene razón. O sea, los planes de trabajo con números, con metas, con todas las cosas, al final no se ajustan a las necesidades o a los problemas fiscales que tiene el país. Pero al menos son una guía de que tenés claro el problema de país. Mira, yo creo que hay algunas cosas... Hay algunas cosas que, por ejemplo, Jimmy Morales tal vez se ha puesto claras. Muy pocas, pero lo del concretas. CATUM 2030. No, decir, que es un seguimiento también a lo de este vamos gobierno, por ejemplo, al gobierno pasado, que diga el de Otto Pérez. A remover plazas del 029. Vamos a quitar un 40% de plazas 029. Pero ¿hasta dónde son ofertas populistas que van a tener impactos fuertes? A ver, sí, una vez más, o sea, no tenemos una bola de cristal, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí puedes percibir qué puede ser viable y qué no. Por ejemplo, que te digan, mira, vamos a recortar... Eso está en la mano de la gente al momento de votar. Y les cito un ejemplo. Enrique Peña Nieto, presidente de México, salía con un abogado a la par en campaña y hacía que a la gente que le decía, miren, nosotros necesitamos un puente, les firmaba, pero les firmaba con un abogado y notario a la par. O sea, los políticos al final lo que necesitan, lo que quieren, lo que buscan es acarrear votos de la forma como se pueda. Y lo están haciendo presentando propuestas como estas, como la de Jimmy Morales, de darle un subsidio a las personas o trabajadores informales para convertirlos a la informalidad, porque ahí puede haber un voto o el potencial. Plan de un programa social de segundo piso de Sandra Torres, porque con 50,000 millones de quetzales recaudados para el próximo año, no se puede hacer lo que están pidiendo. Hay que sacrificar cosas y ellos hoy no van a decir qué van a sacrificar. Incluso con los 72,000 millones. Bueno, sin duda será un tema en el cual continuaremos nosotros acá discutiendo en Panorama Político. Así que, por favor, usted no se despegue de su televisión porque hay más acá en la programación habitual de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana, Noticiero Dominical.